La luna. Aquí tenemos pollo, son como 2 kilos de pollo, se tienen que lavar para después ponerlos a cocer con una cebolla, media cabeza de ajo, laurel, sal, los menjurjes. También voy a estar poniéndole pechuga de pollo, pero esa pues se la voy a agregar ya después porque esto se tarda un poco más en cocerse. Les quiero contar un poquito de cómo fue también el proceso de conseguir los ingredientes. Desde una semana anterior fui con mi amiga Dana, que también va a estar aquí en la fiesta, para comprar los ingredientes mexicanos que me faltaban, que era el maíz pozolero. Aquí hay una tienda en Basel donde venden, bueno, hay varias tiendas mexicanas, pero la que fui está en el centro, en la parte antigua, y ahí fue donde conseguí las latas de maíz pozolero y donde en el futuro David fue por los chiles guajillo porque a la mera hora salieron mal los que yo tenía, entonces pues él se lanzó rápido por unos, él ya estaba ahí porque estaba trabajando. Sí, otros ingredientes también los conseguimos en Alemania, otros en Suiza. Y un día antes me decidí a hacer unas tostadas de maíz desde cero con la masa maseca que también compré en la tienda donde compré el maíz precocido. Intenté hacer las horneadas, aquí va a estar una foto porque ya no me dio chance de estar grabando el proceso. E igual en mis redes sociales van a estar viendo pictoriales de cómo pude hacer todo lo que les dije porque también hicimos postre, agua de Jamaica, de todo un poco. Y también quiero recordarles que pueden ustedes usar cualquier tipo de pollo o también puedes hacerlo de puerco, de diferentes tipos de ingredientes, pero aquí quise utilizar también un poquito de los muslos para que le diera un saborcito más jugosito que solo pechuga. Además que he visto que aquí en Suiza se utiliza más comer pollo que puerco. Solo salió esto de pollo de los 2 kilos 400, 2 kilos 200 kilos, solo salió esto. Sí se me hace la verdad un poquito, porque somos como 10 personas. Ojo, que acá igual no comen tanto como en México, pero aún así puse a calentar otra pechuga, otras 2 pechugas, a ver qué tanto se hace. De aquí, claro, todavía faltan las pechugas. Esas las quiero tener como aparte porque las quiero poner como por encima. Por si ven que saben que siempre se pierde de que el pollo o así cuando haces caldo. Entonces, para que sí tengan sí o sí seguro su poquito de pechuga. Entonces lo que queda aquí pues sería yo esperar a que termine de cocerse esa pechuga, la otra, y que se enfríen un poquito los caldos para poder separar un poquito la grasita. No sé si la alcanzan a ver por ahí. La grasita, separarla un poco porque no quiero tampoco que quede súper grasoso, no quiero que sea tan pesado. Y empezar a lavar el maíz. Pero pues ahí les voy a estar poniendo como pedazos porque como ando de aquí para allá, a la vez estoy limpiando, entonces sí es un poco tardado este proceso. Son las 10, casi 10:50 y pues yo planeo que para las 12 tenerlo más avanzado, que ya nada más esté cociendo pues el caldillo. Ok, yo pude conseguir solamente estas latas de la costeña que tienen como 400 gramos, bueno, dice que son 820, pero con el líquido, ya sin el líquido se supone que es como menos de medio kilo. De estas agarré 3, la encontré en la tienda esta que les digo, pero es una importadora de acá que se llama El Sol, quienes lo traen. Bueno, a lo que vi hay que lavarlos, así se ve la lata. Ahí está. Compré 3 porque prefiero que sobre a que falte. Iba a agarrar solamente 2, pero dije yo no. Yo recuerdo que la vez pasada, el año pasado que hice, me pasó eso que hice nada más, creo que una lata y no un talón. Faltaron. Pues sí se ve bastante, porque cada de esta, no me acuerdo cuánto costó, como 6, creo, 6 francos más o menos. Entonces sí está medio cariñoso.
ahorita llevamos todo esto que yo sí le calculo, sí pesa bastante. Yo diría que es como 1 kilo. Ahora lo que siento que me va a faltar es en dónde ponerla, porque no tengo tan grande ollas, no tengo ollas. Me acabo de dar cuenta que no sé qué voy a hacer. Sí, es mucho, va a ser más, ahora va a tocar que va a ser más maíz que pollo, y la vez pasada me pasó que era más pollo que maíz. Miren, el agua ya sale limpia, no sale. Tuvimos un inconveniente con los pasados chiles, entonces aquí están otros. Esta vez ya pusimos más, pusimos 8, 3 ajitos y una cebolla. Los voy a cocer para que aflojen, no es cierto. Los vamos a poner a hervir para después pasar todo eso a la licuadora. Estaba esperando el metro, pues decidió aventarse las vías para acabar ahí con su vida en esa. Un mini truquito que miré es ponerle un poco de maíz pozolero a la mezcla, a la salsa, para que se quede un poco más ese sabor en el caldo. Lo que sí haría para la próxima vez es ponerle todavía un poquito más de maíz para que se sienta un poco más el sabor. Sus papás sí tenían de miedo, ¿no? Pese a que ya no tenían maquillaje, él va a dejar de verlos o recordarlos. Quiero que me acompañes, nomás porque te prometo que no te vas a asustar. Cualquier cosa me avisas y yo te reunión, pues aquí ya había, él sabía que estaban todos los que lucían, bebé. Este era uno diferente a su papá porque su papá estaba bien entrado con los demás que para él. La mitad de lo que ya preparé, que ya había separado. Esto se hace con el fin para que no se quede como la pielecita del chile, que no se queden los pedazos. Miren, aquí se va quedando la pastita esta que es como la piel del chile. Se lo puedes poner, pero a mí me gusta así coladito para que se vea más finito el caldo. Bueno, como ven ya pintó. No pinto tanto por lo mismo que les digo que quiero evitar que quede muy enchiloso. Entonces lo voy a probar. Como con todo para ver. Está bueno, pero mi problema es que como se me quedó el sabor del chile en la boca, siento que sabe a chile. Y el problema es que David ama el chile, entonces como que él dice no me pica nada. Entonces sí, creo que le voy a echar otro poquitito nomás para que no quede como desabrido, y creo que también voy a apartar un poquito sin nada, o sea que se haga como blanco, para pues las personas que de plano no quieren nada de rojo, pero no creo que eso pase porque siento que sí se la rifan mis amigos, porque siento que en caldo te enchila más el chile. Ahí va, solo un chorritito y le revolvemos y lo voy a poner a hervir, pero ahora le voy a poner la carnita. Ni modérrimo. Bueno, aquí está, ¿se acuerdan? El pollito desmenuzado. Entonces nomás vamos a ponerle la mitad. Entonces vamos a ponerle la mitad. Recuerden que tengo ahí todavía pechuguita, que es la que les voy a estar poniendo encima. Este nomás es como para que suelte un poquito del saborcito rico. Entonces ahora sí lo revolvemos para que maíz. Y esto pues ya se deja dar como un hervor. La verdad yo creo que lo voy a dejar como 20 minutos más o menos, no con tanto calor, no con tanta potencia, porque no quiero que se me pierda caldo. Lo voy a tapar y ajá, la verdad está siendo una experiencia muy curada poder cocinar esto estando tan lejos de casa, y que sí se puedan conseguir la mayoría de ingredientes acá, sino es que la totalidad. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con esta, pues no se los voy a grabar porque pues es lo mismo. Yo creo que ya casi se está acabando esto, faltan como 3 horas para que lleguen los demás, pero aún me falta hacer varias cosas. Les vengo manejando un truquito de Chava
porque si notan se puede ver un poco la grasa. Entonces miré que con una cuchara, pues yo de metal solo tengo de estas, no tengo de las gigantonas que normalmente uno tiene en su casa de México. Y miren, miren esta magia. ¿Ven? Todo esto es grasa, miren. Tras, bebé. Que esto hace que la grasa se solidifique y entonces pues se venga la grasa todita. Entonces nada más necesitas ponerle hielos para que esté fría, o la puedes meter también al conge, pero con hielo se sirve más. Y miren, así va jalando toda la grasa. ¿Sí la ven? O sea, sí están viendo lo mismo que yo, toda esta grasosa va ahí del caldo. La neta, rifadísimo ese consejo, porque yo sí sentía que tenía mucho sabor a la grasita, pero es porque dicen que los caldos que se cocinan con hueso sueltan mucha grasa. Que si tuviera una cuchara más grande, tal esto fuera bien rapidísimo. Pero ahí está, miren. Este es el queso que a mí me gusta usar para hacer tipo imitación del queso fresco. Ya no les pude grabar, pero ahí ya estaba cocinado todo el pozole y había puesto en el horno 2 charolas para hacer nachos, que solamente cuando llegaran los demás la iba a meter a hornear. Y ahora sí, están listos para ver toda la decoración que nos aventamos David y yo. Here with David. Si ya has visto otros videos en mi canal, se sabe que me encanta hacer fiestas temáticas y decorar, tomarme el tiempo para poder hacer como una buena host. Entonces miren, hasta el baño decoramos. Se hizo lo que se pudo con las cosas que había acá, y aparte yo cada vez que voy a México como que compro algunas cosas que sé que voy a utilizar en el futuro. O mi hermana Betty también me manda cosas y ya le digo, sí, cómpramelas porfa. Al final tuvimos como unos 15 minutos, que es cuando estuvimos grabando todo esto, y yo me puse a grabar un par de TikToks, pero de repente fue que tocaron la puerta cuando estaba grabando el segundo TikTok, que era como igualito que este, pero lo quería repetir. Entonces desde ahí ya no me dio chance tanto de grabar, me trajeron estas flores y pues ahí les voy a resumir. Nos trajeron estas. Muy dulce. Estos me gustaron más. Creo que son los fajita. Es que ando según yo de que grabando la fiestita. Dana trajo para hacer micheladas y takis, y me trajeron chocolates. A ver, ¿cuál le falta? Ahí está. Y ya también, bueno, luego lo uso para el YouTube. Y quiero separarlo para que alcance para todos, ponerlo en la mesa. Espero no quemarme. Misión imposible. 1, 2, 3. Ahí está. Ja, aus der Treppe zum Balkon mit bei der Seite. Und dann hat es neue Möbel. Ahí va.
Ay, me anda temblando la manito. Pero sí más cerca. Pozole heißt das. Pozole. El Vanado. El Valiente. Katrin. Das ist erst zu spät, zu spät. La Dama. El Diablo. La fiesta ha acabado. Qué sad, siento que se voló el tiempo, o sea, se fue bien rapidillo. Así quedó. Hagan diferentes poses. Quiero agradecer a todos los amigos que pudieron venir a la fiesta, ya que se tomaron el tiempo, porque aquí en Suiza no es día festivo, entonces al día siguiente tenían que trabajar y ellos venían del trabajo. Se tomaron el tiempo también para poderse vestir con los colores de México, y a Dana por ayudarme, por ser mi amiga por acá, ya que vivir fuera de tu país es bastante duro y siempre tener a alguien que sea de tu mismo país o tu misma comunidad te ayuda bastante a poder sobrellevar muchas cosas, ya que te entiendes y puede ser a veces tu lugar seguro. Y si tú que me estás viendo también vives en el extranjero, te mando muchos abrazos, mucha felicidad, y que es normal extrañar su casa, es parte del proceso, y pues nada, no estás sola, no estás solo. Pues espero que de alguna forma mis videos te lleguen, te hagan sentir como parte de esto, y pues te veo en otro video recorriendo Suiza o parte de mi vida, otros países. Gracias por verme y déjame en los comentarios qué comida es tu favorita de estas fechas si llegaste hasta acá. Bye bye. ¿Creíste que se había acabado el video? Pues no, faltaba agradecerle a la persona más importante en mi vida. Gracias por seguirme en todas mis locuras, apoyarme y a tratar de hacerme sentir lo más en casa posible a pesar de que vivimos bastante lejos. David, ich liebe dich.